Haciendo las 8:10, vamos a empezar con las teorías. Soy el doctor Jorge Bocanegra Vergara del Hospital Sergio Bernales. Y la primera teoría que me toca es sobre traumatismo de hombro. Un poco de repaso de lo que es la anatomía. Como ustedes saben, a nivel del hombro tenemos tres huesos: la clavícula, escápula y la parte proximal del húmero. Esos tres huesos van a formar articulaciones. Tres articulaciones que son articulaciones propiamente dichas, es decir, articulaciones verdaderas, como la escapulohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Pero también a nivel del hombro se ha visto dos articulaciones denominadas falsas. ¿Por qué se le denomina falsa? Porque si bien es cierto anatómicamente no son verdaderas articulaciones, pero por la función que cumplen se le denomina articulación falsa. De ahí tenemos la escapulotorácica, que la escápula, cuando nosotros hacemos movimiento del miembro superior, el escápulo gira alrededor de la caja torácica. Este movimiento muchas veces hace que, cuando hay un traumatismo violento, muchas veces la escápula, por este movimiento, escapa de la fuerza traumática. De ahí el nombre de articulación falsa. Y esta es una bolsa subacromial-subdeltoidea, llamada también subacromial, que esta bolsa, cuando nosotros realizamos movimientos de elevación del miembro, los tendones del manguito rotador tienden a colisionar, a friccionar con la articulación acromioclavicular, y con el tiempo puede provocar desgaste del tendón. Y de tal manera que esta bolsa es un amortiguador, evita esa fricción. De ahí el nombre de articulación falsa subacromial. Por encima del plano óseo tenemos el plano ligamentario, que son los estabilizadores primarios. Tenemos la cápsula, que une la cabeza del húmero, y esta cápsula tiene repliegues internos inferior. También tenemos otros ligamentos como el coraco acromial, tenemos los ligamentos coraco-claviculares muy importantes, y la articulación acromioclavicular que les decía forman, o mejor dicho, son los estabilizadores del hombro. Cuando se produce un traumatismo a nivel de la clavícula o una acromioclavicular de la clavícula del músculo esternocleidomastoideo, y de tal manera que esta fuerza que hace el esternocleidomastoideo es neutralizada por estos ligamentos, sobre todo los coracoclaviculares. Por encima de este plano ligamentario ya tenemos el plano muscular, músculo deltoides, el pectoral, el esternocleidomastoideo, trapecio, que son los estabilizadores secundarios. Y una parte importante de lo que es la anatomía, vamos a ver que a nivel del tercio medio de la clavícula tenemos el plexo braquial y la arteria y vena axilar. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos una fractura de la clavícula en el tercio medio, tenemos que tener en cuenta que puede provocar lesión de estos elementos nobles. Dicho esto, entonces pasamos a la primera teoría, que es la luxación acromioclavicular, como ustedes ven acá. La lesión de esta articulación acromioclavicular, acá tenemos el acromio, acá tenemos la clavícula y acá tenemos los ligamentos acromioclaviculares. De tal manera que esa luxación acromioclavicular es una lesión que puede provocar ruptura de estos ligamentos acromioclaviculares, y también pueden estar afectados estos ligamentos coracoclaviculares, de tal manera que esa luxación acromioclavicular puede ir de lo más mínimo,
cuando hay solamente rupturas microscópicas, a lo más complejo, cuando ya hay rupturas totales, tanto a nivel de los ligamentos acromioclaviculares como los coracoclaviculares. Y esta ruptura total hace que se produzca una inestabilidad y desplazamiento de la clavícula superiormente. Estas luxaciones acromioclaviculares representan aproximadamente el 12% del total de las lesiones de la cintura escapular. El grupo de edad más afectado está entre los 20 a 30 años y los varones son más afectados que las mujeres en una proporción de 5 a 1 y generalmente durante la práctica deportiva. Y el mecanismo de la lesión es una caída sobre la punta del hombro. Y ahí, con el miembro en aducción, se produce la ruptura de estos ligamentos. Como vemos al paciente, el paciente llega a la emergencia, hace tumefacción a nivel de la región clavicular distal. Muchas veces, cuando la lesión es severa, podemos ver un declive acá, que se produce porque la clavícula se desplaza hacia el superior y deja un declive. Los rangos de movimiento van a estar limitados por dolor y un signo importante es el signo de la tecla. Cuando nosotros comprimimos, presionamos la clavícula hacia abajo, la clavícula se va a desplazar, dejamos de presionar o de comprimir la clavícula y nuevamente se va a desplazar superiormente. Este es el signo de la tecla, como lo vamos a ver ahorita. Y vemos cómo presionamos la clavícula, se desplaza hacia abajo, y dejamos de presionar y nuevamente sube. Este es el signo de la tecla. Luego tenemos que solicitar los exámenes de ayuda diagnóstica. Dentro de ellos tenemos la radiografía simple y donde vamos a comparar los dos hombros. Vamos a ver que si comparamos el hombro derecho con el hombro izquierdo, vamos a ver que hay un desplazamiento superior de la clavícula en el hombro derecho en comparación al hombro izquierdo. Entonces estamos ante una luxación acromioclavicular. Con esta proyección, que se denomina proyección de zanca, con 10 grados de inclinación de los rayos, podemos ver mucho mejor la articulación acromioclavicular. Y un dato importante es de que muchas veces la clavícula, cuando se desplaza, no necesariamente tiene que ser hacia superior, hacia arriba. También la clavícula puede tener otros desplazamientos cuando se luxa. Puede desplazarse posteriormente o puede desplazarse inferiormente. Entonces, cuando la clavícula se desplaza hacia atrás, hacia posterior, cuando tomamos una radiografía frontal, probablemente no podamos evaluar porque va a haber una superposición. Entonces, una proyección que sí nos permite ver este desplazamiento posterior de la clavícula es la proyección axilar. En esta proyección axilar vamos a ver la cabeza de húmero, el acromio que está por acá, la calanoidea, el coracoide que está hacia adelante del hombro y esta es la clavícula. Acá la clavícula vemos que está en su posición normal. Pero ¿qué pasa si la clavícula lo vemos por acá? Quiere decir que se desplaza opuesto al coracoides. Como el coracoides está hacia adelante, decimos que hay un desplazamiento posterior. Para eso nos sirve esta proyección axilar. La tomografía muy raramente se solicita. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía que aparentemente es normal. No se ve un desplazamiento superior.
pero cuando se solicita una tomografía vemos como la clavícula se ha desplazado hacia atrás. Y lo que es operado, vemos como la clavícula recupera su posición hábil. Dentro de la traumatología, ustedes van a escuchar continuamente el término clasificación. Entonces, en la clasificación nosotros encasillamos en diferentes tipos y aquellas fracturas, luxaciones que tienen similares características, lo podemos sistematizar en por ejemplo, para el tipo 1 se indica el tratamiento tal, para el tipo 3 ese tratamiento y para el tipo 5 otro tratamiento. Es decir, nos permite sistematizar bien y de ahí que tenemos que clasificar las fracturas, las luxaciones con características similares. Y acá en esta clasificación de luxaciones acromioclaviculares usamos la clasificación de Rothberg, como ven acá, que lo divide en 6 tipos de acuerdo a lesiones del ligamento acromioclavicular y ruptura o no de los ligamentos coracoclaviculares. Entonces tenemos el tipo 1, vemos que los ligamentos coracoclaviculares están bien y hay una lesión mínima microscópica a nivel de ligamento acromioclavicular. No hay ningún desplazamiento, ustedes solicitan una radiografía y se va a ver normal. El tipo 2, ya hay una ruptura del ligamento acromioclavicular y hay un desplazamiento. Los ligamentos coracoclaviculares están bien. Hay un desplazamiento, pero hasta un 25%. De tal manera que ese es el tipo 2. El tipo 3, como vemos, ya hay una ruptura total a nivel acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares. Es decir, se produce una inestabilidad. La clavícula llevada hacia arriba por el seno cleidomastoideo y el desplazamiento, si es hasta un 100%, decimos que es tipo 3. Si el desplazamiento es más de un 100%, como vemos acá, por comparación, decimos que es tipo 5. Si la clavícula con estas rupturas totales se desplaza hacia posterior, decimos que es tipo 4. Pero si se desplaza por debajo del coracoides, ya decimos que es tipo 6. Estos son los 6 tipos en esta clasificación. Y en la radiografía vemos el tipo 1, donde hay un esguince, hay lesiones microscópicas, no hay desplazamiento. El tipo 2 hasta un 25%, el tipo 3 hasta un 100%, el tipo 5 más de un 100%, el tipo 4 el desplazamiento es posterior, pero como les digo, en estas radiografías frontales probablemente no podemos ver el desplazamiento. Y tomamos la radiografía axilar y vemos acá el acromio, cabeza humeral, glenoides, coracoides y la clavícula no está en su posición original. Se ha desplazado hacia posterior. Acá tenemos la clavícula. Es decir, es un desplazamiento posterior, lo decimos que es tipo 4. Y el tipo 6 ya es un desplazamiento por debajo del coracoides. Tipo 6. Luego indicamos el tratamiento. En traumatología van a escuchar los nombres: tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico. Sinónimo del tratamiento conservador: tratamiento cerrado, tratamiento incruento, tratamiento ortopédico. Sinónimo del tratamiento quirúrgico: tratamiento abierto, tratamiento cruento.
Entonces, de acuerdo a nuestra clasificación, les decía que muchas veces estas clasificaciones nos sirven para encasillar los tratamientos también. Entonces, vamos a tener un tratamiento conservador, es decir, no vamos a hacer ninguna incisión en la piel. En este caso, utilizamos un inmovilizador de hombro hasta que la acromio y la clavícula cicatriz. Aproximadamente de terapia física. El tipo 1 y el tipo 2. Tipo 1, desplazamiento hasta un 25%. Utilizamos un tratamiento conservador. No hay problema, acaba cicatrizar. Va a haber un leve declive que se va a ver en la piel, pero funcionalmente tratamiento quirúrgico para los tipos 4, 5, 6. Los tipos posterior, desplazamiento del clavículo por debajo de coracoides y desplazamiento de la clavícula más de un 100%. Estos tres tipos ya requieren un tratamiento con quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico, entonces, se tiene que ya hacer una incisión en la piel, llegar a la zona de la luxación, reducir la luxación, colocar diferentes implantes, diferentes materiales de osteosíntesis, puede ser una placa gancho con tornillos, clavos con alambre, un solo tornillo que va de la clavícula al coracoides, o anclas también, que son tratamientos más modernos, es decir, hay infinidad de tratamientos, pero estos tratamientos quirúrgicos son para los tipos 4, 5 y 6. Y entonces tenemos el tipo 3. El tipo 3 decíamos que es un desplazamiento de la clavícula, ruptura total de los ligamentos, pero este desplazamiento es hasta un 100%. Y acá tenemos que, como siempre en traumatología van a escuchar ustedes, sopesar ante qué tipo de paciente tenemos. Tenemos que poner en la balanza qué tan beneficioso para el paciente va a ser operarlo o no. Y entonces, en quienes se hace un tratamiento conservador para el tipo 3. Aquellos pacientes que son eh, pacientes mayores, que no realizan mucha actividad física, que ya no realizan labores, que llevan una vida sedentaria, entonces en ellos no amerita tanto hacer tratamientos quirúrgicos, sino esperar que cicatrice a nivel acromioclavicular, se puso una cicatrización y luego hacer un programa de terapia física. Pero si es un paciente joven, activo, trabajador, deportista, obviamente que acá ya se necesita hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué complicaciones podemos tener? Acuérdense que esto es una articulación. Entonces, como es una articulación, puede haber un dolor residual en esta articulación, puede haber problemas degenerativos. Como vemos acá, problema ya de degeneración, problemas de artrosis. Que muchas veces, cuando el dolor es muy molestoso, requieren tratamientos también quirúrgicos. Luego pasamos a ver lo que son la fractura de clavícula. La fractura de clavícula es una lesión común, 5 al 10% del total de fracturas son de clavícula. Más frecuente en varones menores de 25 años. El mecanismo de la lesión, caída sobre el hombro, 87%, caída sobre la mano extendida, 6%, y contusión directa del hombro, 7%. Los pacientes llegan a la emergencia
en posición antálgica del hombro afectado. Es decir, el miembro superior afectado escogido por el miembro sano. Esta es la posición antálgica. Si llegan los pacientes, llegan con dolor, va a haber limitación funcional, el paciente no puede realizar movimientos del hombro por dolor. Clínicamente vamos a ver deformidades, equimosis, tumefacción y en la palpación vamos a sentir una crepitación en la zona de la fractura. Como decíamos, a nivel de tercio medio, tenemos al paquete vasculonervioso, de tal manera que siempre tenemos que hacer en nuestro examen clínico el examen neurovascular para detectar si hay alguna lesión vascular o neurológica. Entonces, en el diagnóstico tenemos el antecedente traumático, el examen físico que hemos visto, y solicitamos nuestra radiografía, donde nos va a permitir ver el tipo de fractura, si es una fractura simple con varios fragmentos, si hay un tercer fragmento, dónde está ubicado la fractura, el grado de cabalgamiento. Vamos a sacar una fractura muy cabalgada. Acá tenemos una fractura conminuta. Es decir, no va a permitir ver la radiografía la personalidad de la fractura. Generalmente en la fractura de clavícula el segmento proximal siempre se desplaza hacia superior por efecto del músculo esternocleidomastoideo y el fragmento distal se desplaza hacia abajo por efecto de la gravedad y del peso del miembro superior. Y en la fractura de clavícula tenemos la clasificación de ALMA. En este caso, Alman clasifica las fracturas y lo divide en 3 tercios. Tercio medio, tercio interno o tercio medial, tercio medio y tercio distal o lateral. Y lo denomina al tercio medio como grupo 1, al tercio lateral como grupo 2 y al tercio interno como grupo 3. Y eso depende mucho. La gran mayoría de fracturas de clavícula se afecta el tercio medio, 80-85%. De ahí que el grupo 1 son las fracturas del tercio medio, que son las más frecuentes. En frecuencia la del tercio lateral, 10-15%, son el grupo 2. Y por último, menos frecuente, 5%, es el tercio interno. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura del tercio interno, grupo 3. Acá tenemos una fractura Alman 1, tercio medio. Y acá tenemos una Alman 2, fractura en el tercio lateral. Tratamiento, lo que son colocaban los vendajes de noche para llevar los hombros hacia posterior. Y el tratamiento quirúrgico, donde ya se tiene que hacer una incisión, muchas veces se coloca placas. Tratamiento conservador, la gran mayoría de fracturas de clavícula se trata conservadoramente. Se inmoviliza el miembro por 3 a 6 semanas y luego que tenemos ya en la radiografía signo de consolidación, se pasa a un programa de terapia. La fractura de clavícula tenemos cómodamente se quedar
consolida la fractura, aún esté desplazado, el paciente no va a tener ningún problema funcionalmente. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca en los pacientes es la función del miembro afectado. Acá vemos, por ejemplo, una fractura de clavícula. Vemos el fragmento proximal, el fragmento distal, y vemos que no hay una reducción perfecta. Dicho de 100%, hay una depresión acá. Pero eso ha consolidado, se forma un callo que ha englobado los dos fragmentos y el paciente no va a tener ningún problema en hacer primero su rehabilitación y después funcionalmente va a estar bien. Y el tratamiento quirúrgico, donde ya tenemos que hacer una incisión, ¿qué ventajas puede tener un tratamiento quirúrgico o qué inconvenientes puede tener? Dentro de la ventaja del tratamiento quirúrgico es que la reducción va a ser al 100%, va a ser anatómica. Dicho de otra manera, se va a poder acomodar la fractura en su posición normal. ¿Por qué? Porque hacemos una incisión y con pinzas cogemos los dos fragmentos y lo colocamos en su posición original. Y luego lo estabilizamos, por ejemplo, con placas contrónicas. Entonces se restablece la anatomía. Los pacientes van a estar un poco mejor porque no van a sentir al inicio ese movimiento del foco de fractura. Y también se permite ya una movilización más precoz. Pero ¿qué inconvenientes puede tener operar una fractura de clavícula? Muchas veces, por ejemplo, cuando se coloca una placa, se tiene que desperiostizar la clavícula, es decir, los huesos, como ustedes saben, están cubiertos por un periósteo. Y para colocar la placa se tiene que hacer incisiones y desperiostizar, es decir, despegar el periósteo, denudar el hueso para colocar la placa. Y eso que puede traer como consecuencia una devascularización. Estamos privando al hueso de su circulación a través del periósteo. Y eso que trae como consecuencia, puede traer como consecuencia un retardo en la consolidación. Pasa el tiempo y la fractura no consolida en el tiempo normal. O puede traer como consecuencia también un riesgo de infección. Pero entonces, si la gran mayoría de fracturas de clavícula se pueden tratar conservadoramente porque no es necesario reducirlo anatómicamente, es decir, acomodar al 100%, entonces, ¿qué fracturas sí se tienen que tratar? ¿Qué fracturas de clavícula necesitan un tratamiento quirúrgico? Y dentro de ellos tenemos la fractura expuesta, cuando el hueso sobresale en la piel, porque se tiene que hacer limpieza quirúrgica y se aprovecha en sala de operaciones para estabilizar la fractura. Fracturas en el tercio medio que provocan lesión del paquete neurovascular. Fracturas con inminente interrupción de la piel, que son fracturas desplazadas, muy desplazadas, son irreductibles, nosotros no podemos traccionar y reducir la fractura. Y como el hueso es filoso, va pasando los días y comienza a producir una horadación de la piel y si pasa más tiempo se puede exponer el hueso. Entonces, esta fractura, de todas maneras, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico antes que se provoque la exposición del hueso. Fractura de las dos clavículas, porque es muy complicado que una persona esté inmovilizado con los dos miembros, al menos una fractura tendría que ser operada. Hombro flotante, cuando hay una fractura del cuello de la escápula y una fractura de la clavícula, la fractura en los dos huesos va a traer como consecuencia una inestabilidad del miembro, de ahí el nombre de hombro flotante. Fractura del tercio distal que se comporta como una luxación acromioclavicular, es decir, se desplaza hacia arriba la clavícula. Hay parte de la clavícula, la fractura y la clavícula, el resto se ha desplazado hacia superior.
De manera que esto de todas maneras tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico, reducir la fractura y colocar un elemento de estabilización, un material de osteosíntesis. Ya cuando se hace el tratamiento quirúrgico, se hacen las incisiones para colocar la placa, pero como al colocar una placa hemos visto que se tiene que hacer mucha desperiodización, la incisión es grande, últimamente se está haciendo tratamientos donde no se tenga que hacer muchas incisiones, y en lugar de placas se está usando, por ejemplo, clavos, ¿no? De tal manera que se haga incisiones de menor tamaño posible, y para allá también no desperiostizar y traer complicaciones en la fractura. Dentro de las complicaciones de la fractura tenemos los riesgos, ¿sí?, de lesiones a nivel vasculonervioso. Son fracturas que pueden provocar lesiones vasculares, que muchas veces se tiene que hacer la reparación por el cirujano vascular. Otra complicación es el riesgo de lesión cutánea. Hemos dicho que la fractura, conforme pasan los días, puede ir desplazándose y horadando la piel y exponerse el hueso. En fracturas que son operadas, muchas veces hay pacientes que tienen complicaciones con las cicatrices. Puede provocar una cicatriz queloidea grande. Como el hueso está debajo de la piel, puede adherirse al hueso y es muy molestoso para el paciente. Y una complicación más grave es la pseudoartrosis. Acá vemos cómo una fractura de clavícula no hay consolidación. Se nota la línea de fractura y hay callo, pero no se ha logrado consolidar. No hay unión. Es una pseudoartrosis. Y acá vemos otra pseudoartrosis y vemos que no hay callo. En estos casos ya se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, operando, y colocando un implante a ese nivel. Otro hueso que vamos a ver es la fractura de escápula. Acá tenemos nuestra escápula, que como ustedes saben es un hueso plano situado en la parte posterior y superior del tórax. Y acá tenemos el nivel del primer espacio intercostal, y acá tenemos el nivel con la octava cóstica. Tiene una forma triangular, una cara anterior, una cara posterior, bordes interno, externo y borde superior, ángulo superior, ángulo inferior y el articular, donde se articula con la cabeza. Esta fractura de escápula corresponden a menos del 1% de todas las fracturas, es decir, no son tan frecuentes. Pero cuando hablamos solamente de hombro, ya son el 5%. Muchas veces se habla de que esa baja incidencia se debe a la movilidad que produce la escápula, ¿no? Le decíamos al inicio que era una articulación falsa. Entonces ese movimiento hace que la escápula escape de las fuerzas traumáticas. Pero sí, cuando hay una fractura de escápula, muchas veces está involucrado con traumatismo de alta energía, por ejemplo, accidentes de tránsito. Y como son fracturas por alta energía, también viene asociado a otro tipo de lesiones, como por ejemplo fracturas costales, como vemos acá, contusiones pulmonares, neumotórax, y también puede haber fracturas vertebrales. Es decir, se asocia con otro tipo de lesiones. La edad media de la fractura del escápulo es entre 35 y 45 años. Los hombros son más afectados, 70%, y a menudo son de alta energía, y un 25% de esta fractura de alta energía está asociado a mortalidad. ¿Cuál es el mecanismo para fracturar una escápula?
va a haber un traumatismo directo, que es el más común, caída sobre la región escapular. Golpe directo. Pero también puede haber un traumatismo o mecanismo indirecto porque el paciente puede caer sobre la mano o sobre el codo y la fuerza traumática se irradia por el húmero al llegar a la cabeza humeral y puede fracturar la escápula. También se ha visto que pacientes que sufren de contracciones musculares violentas se puede provocar fracturas a niveles de escápula, pero de tipo avulsivas. Es decir, la contracción violenta de los músculos trae como consecuencia una tracción también violenta del tendón y su tendón que está insertado, por ejemplo, en el coracoides, por ejemplo, en el acromion, esa tracción violenta puede fracturar un fragmento. Entonces son pacientes que sufren de convulsiones o han sufrido una descarga eléctrica, una electrofusión. Clínicamente vamos a ver que va a haber en la región escapular tumefacción, equimosis, a la palpación vamos a sentir una zona de crepitación, dolor cuando nosotros hacemos compresión, el movimiento del miembro superior es limitado por dolor y también tenemos que hacer una evaluación neurovascular, pulsos, sensibilidad. Solicitamos nuestras imágenes, una radiografía anteroposterior, donde vemos una fractura del cuello, de la escápula desplazada, una radiografía lateral, donde vemos una fractura, y también podemos solicitar una radiografía axilar, como vimos en la ilustración acromioclavicular, donde podemos ver fractura de la glenoides del acromio. Pero el diagnóstico más importante por imágenes lo realizamos con la tomografía, espiral multicorte con reconstrucción. Porque la tomografía nos permite ver exactamente el número de fragmentos que se producen en la fractura, dónde están ubicados, si está afectado la glenoides, el grado de desplazamiento. Muchas veces nos permite evaluar fracturas o ver fracturas que no se ven en la radiografía. Y esto nos va a servir ¿para qué? Para poder plantear nuestro tratamiento quirúrgico. Dentro de la clasificación de la fractura de escápula tenemos que se basan en la localización anatómica. El cuerpo de la escápula es donde van a estar la mayor cantidad de fracturas. 45% de fractura de escápula se producen en el cuerpo. En el cuello glenoideo, 25%, en la glenoides, es decir, intraarticulares, 10%, en el acromion, 8%, en el coracoides, 7%, y en la espina de la escápula, 5%. Como ven, lo más frecuente es en el cuerpo de la escápula. Una vez que tenemos nuestras radiografías, tenemos que plantear nuestro tratamiento. Y acá también tenemos un tratamiento conservador, que generalmente es el tratamiento que más se usa en la fractura de escápula, un manejo conservador. La mayoría puede tratarse con un inmovilizador o un cabestrillo 6 a 12 semanas, y luego que en la radiografía vemos ya signo de consolidación, pasamos a una terapia de rehabilitación. Los resultados son buenos funcionalmente. Y tenemos el tratamiento quirúrgico. ¿En quiénes va indicado el tratamiento quirúrgico? En la fractura de glenoides. En la fractura del cuerpo de la glenoides, fractura del acromio y fractura del coracoides. ¿Por qué en estas partes de la escápula ahí se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico? Primero porque si hay fractura de la glenoides, como vemos acá, toda fractura articular, que ya le han dicho sus profesores de práctica,
tenemos que reconstruir la cavidad articular lo más anatómicamente posible, porque si no reconstituimos la articulación, la cavidad articular, este paciente va a tener problemas degenerativos. Entonces, nuestra misión es que toda fractura articular desplazada tenemos que reducirlo lo más exactamente posible, lo más anatómicamente posible, y estabilizarlo con un implante. Acá tenemos una fractura de la glenoides, está abierta, está desplazada, reducida, coloca un tornillo y se restituye la cavidad. Fractura del cuello de la glenoide, porque esta fractura del cuello desplazado va a traer inestabilidad. Tenemos que reducir y colocar un implante. ¿Y por qué fractura del acromion que vemos acá y fractura del coracoides? Porque acá en el acromion, en el coracoides, se insertan los ligamentos estabilizadores. Por ejemplo, si en el coracoides tenemos los ligamentos coracoclaviculares que dan estabilidad, si se fractura el coracoides y se desplaza, va a quedar estos ligamentos laxos, perdiendo su función estabilizadora. De ahí que estos 4 tipos de fracturas, cuando son desplazadas, tiene que hacerse un tratamiento aquí, porque van a producir inestabilidad. Y la fractura del cuerpo de la escápula, la gran mayoría se trata conservadoramente, pero hay ciertos parámetros donde ya tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Y se dice que esa fractura del cuerpo se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico para aquellas fracturas desplazadas que tengan más de 20 milímetros de desplazamiento, es decir, casi 2 centímetros de desplazamiento. Aquellas se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, reducir la fractura y colocar implantes. Y también cuando la angulación, si vemos la escápula lateralmente, si hay demasiada angulación, se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico, reducir la escápula. Esta angulación tiene que ser, cuando es mayor de 45 grados, ya se indica un tratamiento quirúrgico. Se tiene que hacer los abordajes, reducir los fragmentos y colocar placas con tornillos. Dentro de las complicaciones tenemos consolidación y mala posición, lo que les han explicado en sus teorías, consolidación viciosa, no consolidado en su posición original, y esa consolidación viciosa ya le está provocando alguna complicación funcional. Por ejemplo, una consolidación muy angulada puede provocar molestias cuando se desplaza la escápula alrededor del tórax. El nervio supraescapular que pasa a nivel del cuello de la escápula, la fractura de este cuello de la escápula puede provocar lesión de este nervio supraescapular. Inestabilidad glenohumeral, cuando son todas, sobre todo fracturas que afectan, como vimos en antes, tanto la glenoides, el cuello, el acromion y los coracoides. Y una enfermedad articular degenerativa, por ejemplo, una artrosis, como vemos acá, cuando ya se ha producido lesiones, fractura de la glenoides y no ha habido una buena reducción anatómica. Puede provocar en el tiempo, como les dije, una enfermedad articular degenerativa. Y por último vamos a ver la luxación del hombro, que es la pérdida completa de congruencia entre la superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoide, lo que produce una pérdida estructural de su estabilidad. ¿Qué es lo que pasa con la luxación de hombro? Vemos que tenemos la cabeza de húmero, tenemos las glenoides, ¿y qué es lo que está pasando acá? Que la cabeza humeral es demasiado grande proporcionalmente que la cavidad glenoide. No está bien encajada la cabeza humeral dentro de la glenoide. Este no encajamiento
trae como consecuencia dos cosas. Por una parte, el rango de movimiento a nivel de la articulación del hombro es amplio. Todo rango de movimiento se produce en el hombro. Pero por otra parte, como no hay un buen encajamiento, trae como consecuencia que es vulnerable esta articulación a una luxación. Es decir, esta discrepancia de tamaño entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral va a traer como consecuencia que la articulación del hombro sea vulnerable a una luxación. Desde que nacemos y al formarse los tejidos, el hombro trata mejor dicho, forma un cartílago, es el labrum, que trata de ampliar la congruencia con la cabeza humeral. De alguna manera trata de mejorar esta discrepancia de tamaño. Y también nuestros ligamentos tratan de que la cabeza humeral permanezca centrada en la cavidad glenoidea. Esos son nuestros estabilizadores estáticos. Y cuando se produce un traumatismo, se contraen también, por ejemplo, el músculo bíceps y los manguitos los rotadores, y de tal manera que esta contracción de estos músculos tienden a mantener a la cabeza humeral en su posición. Por eso se denomina también estabilizadores dinámicos. Por una parte, entonces, nuestros estabilizadores estáticos, y por otra parte, nuestros estabilizadores dinámicos, que tratan de contrarrestar esta discrepancia de tamaño. De todas las luxaciones, el 50% son de hombro. Hay picos de incidencia entre los 21 y 30 años, generalmente varones por deportes de contacto, y de 61 a 80 años, generalmente mujeres, por caídas en la casa. De acuerdo a dónde se desplaza la cabeza humeral, vamos a tener luxaciones anteriores, posteriores e inferiores. Lo más común, la luxación anterior del hombro, glenohumeral, 95%. Luxación posterior, 2 al 4%, y luxación inferior o erecta, menos del 1%. Como ven, la gran mayoría de luxaciones de hombro son anteriores. Entonces, ahora vamos a ver estrictamente lo que es la luxación anterior del hombro. ¿Cuál es el mecanismo para que se produzca una luxación? El miembro tiene que estar en abducción, rotación externa y extensión. Y en esta posición del miembro superior se produce un traumatismo directo a nivel posterior y lo va a luxar. Caída del hogar. En esta posición se va a producir una luxación anterior. ¿Cómo vienen los pacientes en la emergencia? Vienen caminando, el miembro sano coge el miembro afectado, posición antálgica. Este paciente se va a resistir a todo movimiento del miembro superior. ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar? Como la cabeza humeral se ha desplazado hacia anterior, entonces vamos a ver que todo el brazo va a estar en abducción. Es decir, un desplazamiento hacia afuera del brazo. Como la cabeza humeral está hacia anterior y hacia adentro, se va a perder esta redondez. Acá vemos que el deltoides es redondo por la presencia de la cabeza humeral. Como la cabeza humeral se ha desplazado, se pierde esta redondez y se aplana el deltoides. Palpamos, vamos a encontrar la clinoides vacía. Y eso va a dar la impresión que el acromion sea prominente. Y esta pérdida de esta redondez simula
los distintivos que usaban antiguamente los héroes de la patria, que son la charretera. De ahí que a este signo se le denomina signo de la charretera. En los pacientes delgados muchas veces esta cabeza humeral puede ser palpable a nivel del surco del topotor. Estos son los signos típicos de una luxación anterior del hombro. Una simple radiografía no va a permitir ver la luxación del hombro anterior. Pero hay otras tomas, por ejemplo, escapulolumeral o lateral en Y, que la proyección de los rayos X viene en esta posición. Y eso que nos permite ver esta radiografía denominada escapulolateral o lateral en Y, nos va a permitir ver que la cabeza humeral y la glenoides están en una misma línea. Si nosotros vemos la glenoides en esta posición y vemos la cabeza humeral en otra posición que puede ser anterior o posterior, entonces estamos ante una luxación anterior porque la cabeza humeral se desplaza a nivel del coracoides, o posterior porque se desplaza opuesto al coracoides. Por ejemplo, acá tenemos esta radiografía, acá vemos que la cabeza humeral coincide con la glenoides, es normal. Acá vemos la glenoides, pero la cabeza humeral está desplazada hacia posterior. Y acá vemos cómo tenemos la glenoides y la cabeza humeral está desplazada hacia el coracoides, es decir, es una luxación anterior. Y una vez que tenemos nuestra radiografía, sabemos que es una luxación anterior de hombro, tenemos que hacer nuestra reducción. Hay infinidad de técnicas, el médico tiene que usar la técnica que más se adapta a él, que es la que más le da resultados. Hay diferentes métodos de reducción. En las emergencias más usado el método de la silla. Antiguamente se usaba este método de Hipócrates y también la maniobra de Kocher, también que se puede usar en la emergencia. Acá vemos lo que antiguamente era la maniobra de Hipócrates. Vemos la charretera, un aplanamiento. Cogemos el miembro. Si la cabeza humeral está acá, tenemos que rotar externamente para que la cabeza humeral se desplace hacia el lateral. Y hacemos rotación externa entonces de la cabeza humeral. Colocamos el pie en la axila y traccionamos hasta reducir. Acá ya se redujo. Y colocamos el miembro en abducción para inmovilizarlo. Acá tenemos la maniobra de Kocher. Paciente que está sedado. Hacemos tracción, el médico hace tracción, un ayudante hace contratracción, caemos sin la charretera, vamos traccionando, la cabeza humeral está acá, tenemos que rotarla para que se desplace hacia acá. El miembro tenemos que hacer rotación externa, si no nos va a reducir. Entonces, allí nos va a reducir, ahora va a hacer rotación externa, ahí la cabeza humeral se va a desplazar hacia lateral y se reduce. Y luego colocamos el miembro en abducción y colocamos un vendaje. El paciente aparentemente no estaba bien sedado. Luego que hacemos la reducción, tenemos que colocar un inmovilizador, porque tengan en cuenta que la cabeza humeral, al momento que se ha desplazado violentamente, ha roto todo lo que es cápsula, ligamentos humerales, nuevamente se vuelve a su posición original y todo ese desgarro de ligamentos de cápsula tiene que cicatrizar. Y eso demora aproximadamente 3 semanas. El paciente tiene que estar con el miembro en esta posición, con cabestrillo por 3 semanas, y luego empieza la terapia física. Como la cabeza humeral se desplaza violentamente, podemos tener problemas con el nervio axilar.
puede ser comprimido el nervio. Es una complicación. Cuando la cabeza humeral también se desplaza violentamente, puede fracturar un fragmento del adenoide, se denomina lesión de Bankart. O al atriccionar, la cabeza humeral misma puede lesionarse, puede producir una fractura. Esta es la lesión de Hill-Sachs. Como la cabeza humeral también se desplaza violentamente, el manguito de los rotores también puede ser lesionado. Y también puede haber una fractura del trópico. Y muchas veces estos pacientes, una vez que se luxa la primera vez, puede venir continuamente cuando ya se produce una luxación de hombro recurrente. Y ahora vamos a ver lo que es la luxación posterior del hombro, que es totalmente opuesto a lo que es la luxación anterior. 2 al 4% son luxaciones del hombro, son de las posteriores. En este caso, el mecanismo es todo lo contrario porque va a haber aducción y rotación interna. Y ahí se produce el traumatismo en la parte anterior. Y la cabeza humeral se va a desplazar hacia posterior. También se ha visto en pacientes que sufren de contracciones musculares violentas, por ejemplo, en una convulsión o en una electrocución. También en este caso hay un desbalance entre los rotadores internos. Los rotadores internos le ganan a los rotadores externos, dicho de una manera, y se luxa la cabeza humeral hacia posterior. Lo característico es la clínica, porque son pacientes que vienen caminando, generalmente no hay posición antálgica. Si ustedes ven el miembro, no hay signo a nivel del hombro, no hay signo de la charretera. Aparentemente el hombro está normal. Sí, el miembro viene en rotación interna y el brazo en ligera aducción. Nosotros solicitamos una radiografía porque el paciente se ha caído, tiene dolor en el hombro, y vemos la radiografía y aparentemente no hay luxación. Vemos que el hombro está en su nivel. Pasa una semana porque le hemos dado de alta al paciente con sus medicamentos, el paciente viene con más dolor y ahí a alguien se le puede prender el foquito de que puede tener una luxación posterior, y en la luxación posterior lo característico es que hay una rotación externa bloqueada. Queremos hacer la rotación externa y va a estar bloqueada. Entonces tenemos que solicitar una radiografía lateral en Y, donde vemos la glenoides, el coracoides y el desplazamiento de la cabeza humeral opuesto al coracoides, es decir, una luxación posterior. Recién hacemos entonces el diagnóstico de luxación posterior, porque no hay signos típicos. Hay escoriaciones. En paciente delgado podría verse una prominencia posterior del hombro. Y en pacientes delgados también el coracoides puede ser prominente o puede haber un aplanamiento, pero nada más, no hay un signo típico. En las radiografías a veces se ve este signo, se denomina signo de la bombilla. Cuando el miembro está en rotación interna, esto hace que la radiografía se vea de esta manera. Y si uno ve este signo de la bombilla como si fuera un foco de luz, uno puede tener presente que puede ser una luxación posterior. Se hace la reducción, tracción, contratracción con un ayudante, el miembro en rotación interna. Un ayudante puede traccionar la cabeza humeral hacia adelante para reducir. Luego que se reduce, igualito el tratamiento de la opción anterior, 3 semanas con el vendaje y luego terapia física. Y por último, la luxación erecta, que es muy raro ver en las emergencias. Los pacientes vienen a la emergencia caminando y los dos miembros superiores por encima de la cabeza, el miembro sano coge el miembro lesionado de esta manera. Tomamos la radiografía y vemos la cabeza humeral por debajo de la vena.
se ha producido por un mecanismo de hiperabducción, una hiperabducción forzada, y a veces pues, un traumatismo que hace que la cabeza humeral se desplace por debajo de la glándula. Luego de la radiografía hacemos la reducción, traccionamos en línea, un ayudante hace la contracción y se puede desplazar la cabeza humeral también hacia arriba para reducir. Y también el tratamiento son 3 semanas con vendaje, cabestrillo y luego terapia física. Bueno, con eso hemos terminado la teoría. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente